Bienvenidos a Zona Intermedia. Les habla Carlos Murguía y el día de hoy me vuelve a acompañar Alejandro Villegas. ¿Qué tal? Mucho gusto. De nuevo, gracias por el espacio. Y pues bueno, vengo con mucho entusiasmo e interés en platicar hoy con ustedes. Bueno, la sesión anterior estábamos hablando del coaching bajo la perspectiva del concepto psicoanalítico del superyo, solamente recordando estas dos facetas del superyo, es decir, el aspecto de la conciencia moral, que es la función coercitiva, la función despótica del superyo, digamos la que jala para atrás al sujeto, y la otra faceta del superyo, la otra función es la de los ideales, la que empuja hacia adelante al sujeto. Pero ambas son parte del mismo superyo, pues. La situación aquí, como veremos más adelante, es que el coaching y los grupos de estructura sectaria toman una postura superyoica, pero en términos de Melanie Klein de orden esquizoparanoide, es decir, de lo absolutamente bueno y lo absolutamente malo, es decir, ofrecer el cielo. Mediante las neurotécnicas y neuromotivación y neurodemás y programación neurolingüística, etcétera, etcétera, vas a vender más, vas a tener más orgasmos, vas a durar más en la cama, vas a ser todo un superhombre. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando fracasas? Una vez que adquiriste todas estas técnicas, ¿qué pasa cuando fracasas? Pues por supuesto que es completamente tu culpa. Claro. No del coach, no del ámbito social, no de dificultades familiares, no de dificultades que se van arrastrando a lo largo del tiempo, sino que todo es culpa de uno, lo cual es extremadamente peligroso y eminentemente cruel, que refleja una relación superyoica sadomasoquista, bueno. Hablando con conocidos, ya es muy difícil encontrar a alguien que no haya ido a uno o conozca a alguien que ya ha ido a un coaching. Y todos mencionan, es que el que yo voy es el bueno. Me imagino que todos han escuchado una cosa así. No, es que ese no es de ese tipo, ahí te gritan muchísimo, yo voy realmente a lo bueno. Sí, claro. Entonces nos hemos tomado el tiempo de investigar la bibliografía, viéndola en distintas universidades, viendo a distintos coaches y hablar de los tipos y también hablar sobre cómo ellos mismos definen lo que es el coaching. Entonces comenzamos. Este video lo pueden encontrar en YouTube, es por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Inclusive el tema del coaching aquí en México ya lo tomaron también a universidades como la Autónoma de Guadalajara, la UNIVA y también el ITESO, lo que ellos plantean que es como el coaching profesional. Pero bueno, ya debatiremos eso. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el coaching? El arte de crear un ambiente a través de la conversación y de una manera de ser que facilita a una persona movilizarse a sus metas. Bueno, pues aquí podría ser cualquier marco teórico terapéutico, ¿no? Hasta aquí no hay nada que decir. Claro. Es algo bastante agradable, ¿no? Lograr las metas. Prometedor. El proceso que cubre el vacío existente entre lo que eres ahora y lo que deseas ser. Aquí sí me interesa hablar al respecto. El proceso que cubre el vacío existente entre lo que eres ahora y lo que deseas ser. Bueno, ¿qué nos dice el psicoanálisis entre el vacío de lo que eres ahora y lo que deseas ser? Claro. Bueno, pues ya de entrada en este segundo punto que conforma la definición de lo que es el coaching, estamos resumiendo gran parte de lo que tú comentabas en el programa pasado, ¿no? Respecto a los grupos con estructura sectaria y a la participación de un superyo punitivo y persecutorio aquí, ¿no? Ya de entrada, este punto me sorprende que está segregando al sujeto que va a ser como candidato, pues, a participar a una postura de alguien que no tiene nada, ¿sí? O sea, ya desde ahí la invitación parte de dar cuenta o de que al sujeto le quede claro que es una persona con un vacío que cubrir, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo la promesa entre lo que se puede llegar a hacer, y aquí la cuestión es que el coaching ya se está posicionando como
como aquel que tiene la respuesta sobre la persona, ¿sí? O sea, ya estamos hablando a través de una postura de saber, una postura de amo, que sabe sobre el otro, ¿sí? Que sabe sobre el saber del otro y que le da la certeza de que solamente él es el único que va a poder indicarle qué es lo que puede llegar a ser. Esta estructura es fundamental para comprender el superyo en psicoanálisis, el vacío entre lo que es el yo actual, o lo que es el yo y lo que es el ideal. Y en muchas ocasiones esa distancia es muy frustrante y la gente lleva a cabo acciones sintomáticas, acciones maníacas, como promiscuidad, exceso de trabajo para cumplir con estos ideales. El sujeto entra a un análisis para darse cuenta pues que eso no venía tanto del deseo del sujeto, sino del deseo del gran otro. Entonces creo que esto es un síntoma clásico del pensamiento sectario y de las sectas como tal. Es decir, una persona o grupo que se plantea como aquella que te va a brindar la solución para que el vacío no exista. Esto es algo muy grave porque que el vacío no exista implica justamente la muerte misma del sujeto. Sí, claro. Y en la clínica infantil esto también pasa todo el tiempo. Lo que buscan hacer los padres mediante el exceso de compras de ropa, de videojuegos y educación es la misma estrategia del amo que busca rellenar al sujeto para que no haya falta. Claro. Y termina siendo deshumanizante. Sin embargo, en papel pues se ve como algo hermoso. No va a haber falta, vas a alcanzar todo ideal, lo cual es algo desastroso. Sí. Sí, es bueno, lo que conocemos como furor curandis, hablando de la psicoterapia y de esta práctica de algunos profesionales de la salud mental, en el que, bueno, a partir de la postura del pretender saber sobre el otro, ¿sí? Y hablo del profesional que sabe de lo que el otro sufre y que sabe ponerle un nombre a ese sufrimiento. Estoy hablando del diagnóstico, ¿no? Y por supuesto sabe qué tratamiento y qué camino es el mejor, ¿no? Como si se tratara de que el objetivo es ese, ¿no? De que la persona deje de sufrir, pero siquiera permitirle ya el quejarse, sí, es casi como anticiparse a la queja, porque yo ya sé cuál es la queja, sí, y entonces ni siquiera esperar de dónde viene la queja, qué es lo que se desea. Entonces me anticipo y taponeo, ¿no? Es como esta necesidad de querer callar al otro y de borrar la demanda antes de que sea puesta sobre la mesa, ¿no? Y prácticas como estas que acabas de adjetivar como peligrosas, desastrosas, nos las encontramos nosotros en el día a día cuando no nos damos cuenta, pues, de cómo es el procedimiento llevado a cabo en ciertas disciplinas de la misma salud mental, ¿no? Hablo de las ciencias psi, y bueno, una cuestión que habíamos comentado ya en alguna otra ocasión, ¿no? Los medicamentos es un buen ejemplo de ello, ¿no? O sea, la pastilla, que bueno, ya en alguna ocasión hicimos el símil entre la tablet y la tableta, precisamente como estos recursos que intentan taponear la demanda y el deseo para que no haya queja. Sí, como dice el dicho, calladitos se ven más bonitos, ¿no? O llenito se ve más bonito. Pero está llenito, no hay deseíto. Exacto, sí, es el problema. No hay sujeto deseante si no se le permite. El tercer punto es una continuación del anterior: liberación del potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño, ayudándole a aprender en lugar de enseñarle. Bueno, esto ya va a ser redundante, pero solamente tomar esto en cuenta. Es decir, plantear un sujeto sin falta, un sujeto al que le va a salir todo bien, un sujeto que va a tener un potencial máximo. Entonces, en este caso, no existe tal cosa como un potencial máximo. Lo que existe es gente deseante que hace lo posible porque las cosas salgan bien, y en ocasiones las cosas salen mal, y sin embargo, el deseo sigue su curso. Claro. Ya hablaremos de esto en términos de la clínica,
Pero esto, bueno, es el discurso del amo, del gran otro sin falta. Es el gran otro que da la respuesta y no es el gran otro de la pregunta, pues. Exacto. Fuentes del coaching, dice este mismo video de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sócrates, Platón, humanismo de Rogers, logoterapia de Viktor Frank, psicoterapia cognitiva de Ellis, Maslow, Fromm, Bateson, management, física cuántica, productividad, inteligencia emocional, teoría de sistemas, y creo que quedó claro el punto. ¿Cómo se va a integrar la logoterapia de Frank con la física cuántica, por ejemplo? Exacto. ¿Cómo se va a integrar el management con la inteligencia emocional? Esto, a los que nos dedicamos a la psicoterapia, sea en psicoanálisis, sea cognitivo, de entrada hay una formación teórica. Claro. Esa formación teórica luego se avala mediante el tratamiento de uno mismo y finalmente trabajar con pacientes. ¿Qué significa esto? Que la técnica se vivifica, que la técnica confirma la teoría mediante la práctica. De modo que si tú tienes un marco teórico que no es sólido, que está mezclando epistemologías, que está mezclando visiones sobre el mundo y visiones sobre el ser humano, evidentemente la técnica va a ser pobre también. Y esto se ve desde el extremo izquierdo, ¿no?, del coaching de prestigio que ofrecen las universidades, hasta que ya está al otro extremo de lo que ocurre en salones de eventos, donde ya se mezcla física cuántica con sexo tántrico y el taller que también sí existe, por cierto, que se llama No te hagas la víctima. Pues. Entonces no hay un marco teórico, lo que hay es un sincretismo de cosas que son agradables en papel. Sí, claro. Y fíjate, hubo un tiempo en el cual, bueno, hablando de otra práctica que llevamos a cabo, que es la docencia, nosotros buscamos siempre a los alumnos que comienzan a formarse en nuestra institución, el problematizar precisamente cuál es la consecuencia o consecuencias de mezclar marcos teóricos y metodologías al momento de hablar de la praxis clínica. Sí, o sea, y creo que esto es algo importantísimo porque incluso algunas universidades a nivel de la licenciatura en psicología así lo manejan y me parece que es algo riesgoso, ¿no? Se nos ofrece un abanico de enfoques dentro de la psicología con el cual se puede comprender el funcionamiento tanto normal o patológico del psiquismo y con base en eso establecer un proceso de psicoterapia, determinar objetivos terapéuticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta cierto punto también, incluso dentro de las criterios de curación. Criterios de curación también, ¿no? Pero hasta cierto punto es normal por parte de estas universidades el hablar de eclecticismo teórico. Yo he escuchado a maestros decir, bueno, es que ya sea el enfoque que vayas a utilizar en determinado momento del tratamiento del paciente, hazlo con tal de que sea lo que mejor le sirva al paciente. Y entonces yo he escuchado muchos alumnos en ese nivel de formación, en licenciatura, comentar, bueno, yo soy ecléctico, me ha servido mucho, ¿no? Tomar a veces de esta teoría y también de esta otra teoría y aplicar esta técnica y luego esto, ¿no? Entonces, si ya es riesgoso hablar de un eclecticismo, ahora de un sincretismo, o sea, de tratar de tomar un poco de un método de otro, pero también de técnicas y hacer un revoltijo, es peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, yo, por ejemplo, he escuchado personas decir, es que la teoría, por ejemplo, del humanismo me sirve para comprender tales y cuales cosas, pero al momento, por ejemplo, de tratar ciertas problemáticas, no sé, educativas, entonces utilizo técnicas cognitivo-conductuales. Pero si hay problemas a nivel de la sexualidad, entonces utilizo el psicoanálisis. Y yo, bueno, no se nos forma desde este nivel, en el caso de muchas universidades, en la importancia que tiene el seguir un método, ¿sí? O sea, cada uno de estos enfoques tiene un método que se constituye a partir de la manera de concebir el funcionamiento, vuelvo a repetir, psíquico, de la persona, ¿sí? No puedes utilizar una técnica psicoanalítica
o utilizar el método psicoanalítico si tu marco teórico es cognitivo-conductual, porque el marco teórico cognitivo-conductual tiene una manera muy particular de comprender el funcionamiento psíquico y la conducta humana y por ende la psicopatología, ¿sí? Si utilizas tú una técnica, por ejemplo, psicoanalítica que parte del supuesto de la existencia de un inconsciente y del papel del inconsciente en la formación de los síntomas, y que concibe además el síntoma como algo totalmente distinto que otros enfoques, no se puede, son inconciliables. Es que es directivo lo cognitivo. Claro, y estoy, sí, totalmente. Además, de que la explicación de de un funcionamiento psicopatológico no es el mismo. Por ende, no puedes usar una técnica que parte de un método también distinto, ¿sí? Y ahorita estoy hablando de enfoques dentro de la psicología. Ahora imagina... Teoría de sistemas, física cuántica. Hablar de otras disciplinas o pseudodisciplinas. Management, productividad. Claro. E incluso aquí el peligro es que se están mezclando métodos con técnicas. O sea, nos encontramos incluso técnicas también que no forman parte de una epistemología o de una metodología en particular, de ningún marco teórico. Y esto es peor.